¿Sabías que el cosplay otaku implica adoptar la personalidad y no solo la vestimenta de sus personajes de anime favoritos? O que los sapeurs son personas que se visten con los trajes más elegantes posibles en la extrema pobreza del Congo. Hoy te mostraremos 20 increíbles subculturas que debes conocer. Aquí verás cómo esos grupos de personas tomaron el interés por un hobby particular y lo transformaron en una forma de vida que define sus personalidades. Vamos a ver lo que está increíble. Cosplay otaku. Imagina un mundo donde la pasión por el anime y el manga trasciende la pantalla y las páginas para que los fanáticos que admiran a sus héroes se conviertan en ellos. Ese mundo es el del cosplay otaku, una expresión cultural que va mucho más allá de un simple disfraz, porque no se trata de un atuendo de Halloween improvisado, sino de un verdadero arte escénico en el que cada detalle importa, desde la ropa, los gestos, la voz e incluso la forma de pensar del personaje. Un estudio reciente sobre cosplayers reveló algo fascinante. Más del 70% confesó que eligieron a su personaje favorito porque veían en él rasgos físicos o de personalidad que desearían poseer. Por ello, los otakus que se sumergen en este arte no se limitan a copiar la apariencia, sino que también se adentran en la mente y el espíritu de esos seres ficticios, replicando sus movimientos, su manera de hablar y todo aquello que los hace únicos. El fenómeno, que comenzó en Japón en los años 80, pronto traspasó las fronteras y se volvió una cultura global que sigue creciendo. En consecuencia, hoy es común ver convenciones y exposiciones en todos los rincones del mundo, donde los cosplayers rinden homenaje a personajes que marcaron generaciones, desde clásicos inolvidables como Dragon Ball, Sailor Moon, Mobile Suit Gundam y Evangelion, hasta éxitos contemporáneos como Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen o Attack on Titan. En definitiva, el cosplay no es solo un pasatiempo, en realidad es un puente entre la fantasía y la realidad, e igualmente sirve como la celebración viva del anime y el manga, que convierte a los fanáticos en protagonistas de sus propias historias. Sapeurs. El Congo es una de las regiones más empobrecidas del planeta, por lo que a primera vista, los integrantes de la Sociedad de Creadores de Ambientes y Personas Elegantes, mejor conocidos como los sapeurs, parecen un espectáculo casi real. En medio de calles polvorientas y barrios humildes, deslumbran con trajes de color vivos, chaquetas perfectamente ajustadas, sombreros que parecen salidos de revistas de moda y accesorios que completan una apariencia impecable. Los congoleses siempre han dado importancia a su apariencia física, pero los sapeurs transformaron esa preocupación en un arte de identidad y resistencia. El movimiento nació en la década de 1920, cuando la moda europea comenzó a llegar a África a través de colonizadores franceses y belgas. Lejos de copiar ciegamente esos estilos, los jóvenes congoleses lo adoptaron como una forma de rebeldía cultural y les sirvió como un desafío a la idea de inferioridad que intentaban imponerles. Al mismo tiempo, aquellos afortunados que viajaban a Europa regresaban con diseños de alta costura, mientras que otros conseguían ropa de segunda mano de empleadores para darles una nueva vida en las calles del Congo. Tras la independencia en 1960, la cultura sapeur se consolidó como un estilo de vida que busca dignidad en medio de la diversidad, ya que para ellos vestirse bien es un acto de resistencia frente a la pobreza y les sirve como una manera de demostrar que la elegancia no depende de la riqueza material, sino del orgullo y la creatividad. E inclusive muchos de ellos afirman que los europeos podrían haber inventado la ropa, pero fueron los congoleses quienes la elevaron al rango de arte. Hoy día, los sapeurs llevaron su influencia a otros países de África, donde cada vez más personas se visten con trajes elegantes, a la par que su atractivo produjo que sean admirados por fotógrafos, diseñadores de moda y artistas. También inspiraron campañas de moda internacionales y documentales que muestran cómo, usando un traje colorido y confianza desbordante, esos hombres y mujeres transforman la pobreza de las calles del Congo en verdaderos desfiles de moda. Yuri. Una de las subculturas que más han crecido en los últimos años es la de los Yuri, un fenómeno que todavía genera incomprensión y prejuicios porque muchos piensan erróneamente que se trata de un fetichismo, cuando en realidad no es más que la pasión por vestir trajes de lobos, zorros, perros y todo tipo de animales antropomórficos con un aire caricaturesco y entrañable. Para quienes forman parte de este movimiento, no es un juego de disfraces cualquiera, sino una forma de dar vida a personajes llenos de creatividad, color y sobre todo personalidad. La comunidad Fury está compuesta por una gran variedad de personas, jóvenes y adultos, estudiantes, ejecutivos, trabajadores, solteros y parejas, quienes encuentran en esta subcultura un espacio para expresarse y compartir su amor por los personajes animales de fantasía con rasgos humanos. Algunos los disfrutan en la intimidad de su hogar, mientras que otros esperan con gran entusiasmo las grandes convenciones como la famosa Midwest Fur Fest, que cada año reúne a miles de fanáticos de todas las partes del mundo. Por otra parte, los Fury explican que sus raíces se remontan a los años 80, cuando empezaron a surgir los primeros grupos de fanáticos de este tipo de personaje. A la vez explican que crear y encarnar a sus avatares animales es una forma de expresar su yo interior y de proyectar cualidades que quizá no muestran en la vida diaria. Pero a pesar de la creciente popularidad y visibilidad, todavía enfrentan miradas críticas y comentarios negativos de quienes no comprenden que este movimiento no es peligroso ni extraño,
Simplemente es un pasatiempo creativo que les brinda libertad, alegría y comunidad en un mundo que muchas veces puede resultar aburrido y rutinario. Góticos. Hacia finales de los años 70 y principios de los 80, la música vivió una revolución cuando el movimiento post-punk, encabezado por bandas como The Sisters of Mercy, The Cure y Siouxsie and the Banshees, abrió las puertas a una nueva forma de expresión conocida como la subcultura gótica. Aunque los artistas de la época no se llamaban góticos a sí mismos, los periodistas musicales usaron el término para describir canciones cargadas de atmósferas oscuras, letras melancólicas y una estética que desafiaba lo convencional. Quienes abrazaron ese estilo encontraron inspiración en épocas pasadas como la Belle Époque y las eras eduardiana y victoriana, aunque siempre interpretadas desde una óptica sombría. Por eso la vestimenta se convirtió en un símbolo de identidad con vestidos negros cargados de referencias a atuendos funerarios, botas y chaquetas de cuero e incluso prendas modificadas a mano, reflejando el espíritu creativo y rebelde del movimiento. Además, el cabello teñido de negro junto con un maquillaje oscuro complementaban la imagen inconfundible de los góticos. También es interesante que el maquillaje no entendía de géneros, pues hombres y mujeres usaban delineador de ojos, esmalte negro y muchos aplicaban maquillaje blanco para resaltar el contraste dramático de los tonos oscuros sobre la piel. No obstante, algo fundamental que distingue a esa subcultura es que no existe un uniforme único. Para comprobarlo, en festividades como Mera Luna, queda claro que la escena gótica es un mosaico de estilos que van desde el dark romantic, cargado de dramatismo poético, hasta el industrial, con una dureza metálica, y el cyberpunk, que mezcla futurismo con oscuridad. Pachucos. A partir de la década de los 30, en la frontera entre México y Estados Unidos nació la subcultura de los pachucos, cuyo sello inconfundible fueron los trajes estilo suit suite, inspirados en los musicales de jazz de la época, con pantalones anchos, sacos largos y colores vibrantes que los hacían destacar en cualquier lugar. Pero el suit suite no era solo moda. Para los pachucos, se convirtió en un verdadero símbolo de orgullo, identidad y resistencia. En un contexto marcado por la discriminación hacia la comunidad mexicana, ese estilo era una forma de rebelión y una manera de gritar al mundo que estaban presentes y que no pensaban ser invisibles. Con telas extravagantes, cadenas largas y sombreros a la ancha, los pachucos abrazaban no solo un look, sino una identidad de alegría, música y la fiesta como la declaración de la vida. Aunque su auge quedó atrás, su espíritu no ha desaparecido del todo, ya que en el presente todavía existen grupos que mantienen viva esta tradición, vistiendo sus trajes en celebraciones especiales donde la música, el baile y la energía festiva siguen siendo protagonistas. Steampunk. Esa es mucho más que una estética llamativa, porque se trata de una subcultura que alimenta la imaginación y la nostalgia por un pasado que nunca fue. Todo se debe a que se inspira en la elegancia de la era victoriana y el poderío de la revolución industrial, pero lo transforma en un universo paralelo donde la modernidad no está marcada por el petróleo ni la electricidad, sino por la energía del vapor y la maquinaria un poco más rudimentaria. Por ende, muchos llaman al steampunk retrofuturo, es decir, una visión alternativa en la que la época victoriana nunca terminó y evolucionó hacia un futuro mecánico y fantástico. Sus seguidores materializan esa fantasía en su vestimenta, fusionando corsets, chalecos y sombreros de copa con googles, engranajes, tubos de cobre y piezas metálicas que simulan ser parte de un complejo mecanismo. El resultado es un look hipervisual que convierte a cada persona en un personaje salido de una novela de aventuras. Los tonos oscuros, los metales desgastados, el cuero y las texturas industriales dominan la estética. Pero lo que verdaderamente distingue al steampunk es su filosofía creativa, que permite imaginar un mundo donde la tecnología no reemplaza al humano, sino que lo complementa. De allí nacen los autómatas, los híbridos mecánicos y las prótesis ornamentadas que sugieren una humanidad mejorada a través de los engranajes y vapor. Hoy el steampunk trasciende la moda, pues se expresa en la literatura, el cine, videojuegos, arquitectura y hasta en la música. Así como también invita a soñar con un universo alterno donde lo antiguo y lo futurista conviven en un mismo latido. House Girls. Con bolsas llenas de compras y una sonrisa de emoción, las House Girls se sientan frente a la cámara para compartir cada detalle de sus más recientes aventuras en las tiendas. Entre risas y entusiasmo, muestran los últimos diseños de la moda, maquillaje, zapatos, accesorios y bolsos, así como también revelan tips sobre las mejores rebajas, recomiendan tiendas y cuentan qué productos realmente valen la pena. El auge de las redes sociales fue el motor que dio vida a esa subcultura, dando como resultado que las chicas que se autoproclaman fashionistas y amantes de las compras encontraran en las plataformas como YouTube un lugar perfecto para expresarse. De hecho, las estadísticas demuestran que las haul bloggers suben más de 6,000 horas de video cada mes para hacer de esa tendencia un fenómeno imparable. Lo que empezó como un pasatiempo pronto se transformó en una comunidad apasionada, cuyos millones de seguidores esperan con ansias cada nuevo video, deseosos de conocer el siguiente haul lleno de prendas y productos. Además, este fervor ha catapultado a varias de estas chicas al estatus de verdaderas influencers, logrando colaboraciones y patrocinios con algunas de las marcas más importantes del mundo de la moda. Legión 501.
Formada en 1997 por los más apasionados fanáticos de Star Wars, la Legión 501 nació con la clara misión de dar vida a los icónicos villanos de la saga a través del cosplay, así que sus integrantes se enfundan en impecables trajes de Clone Troopers, Stormtroopers, oficiales imperiales, Lord Sith, cazarrecompensas y otras temidas figuras de la galaxia muy lejana. Lo que comenzó con apenas unos pocos miembros pronto se transformó en un movimiento global, que hoy día cuenta con miles de fanáticos organizados en guarniciones repartidas por todo el mundo, que hacen de esta una de las comunidades de cosplays más grandes y respetadas del planeta. Su dedicación es tal que la fidelidad y la calidad de sus trajes los hace ver casi indistinguibles de los usados en las películas creadas por George Lucas. El reconocimiento tampoco tardó en llegar, ya que fueron homenajeados dentro de su propio universo de Star Wars cuando el creador de la saga nombró Legión 501 al grupo de Clone Troopers liderados por Darth Vader durante la Orden 66 en el episodio 3 La venganza de los Sith. Incluso su conexión fue mucho más de lo simbólico, ya que varios de sus integrantes fueron contratados como extras para la épica batalla final de la primera temporada de The Mandalorian. Imitadores de Elvis. El mundo de los imitadores del rey del rock and roll es vibrante, llamativo y a veces hasta surrealista, pues hablamos de personas talentosas que en lugar de buscar fama con un estilo propio, dedican sus vidas a cantar, moverse y vestirse como Elvis Presley, una leyenda que falleció casi 50 años atrás, pero sigue tan vivo como siempre en los escenarios. Esos artistas que prefieren ser llamados tributos a Elvis provienen de todos los rincones y estratos sociales. Hay quienes poseen un parecido físico impresionante con el intérprete de Blue Suede Shoes, pero la mayoría coincide en algo. La clave no es la apariencia, sino la actitud y la pasión, porque para ellos lo verdaderamente importante es capturar la esencia que hizo de Elvis el rey del rock and roll. Algunos de ellos se enfocan en recrear a su versión joven de los años 50 con un peinado rebelde y una chaqueta de cuero, mientras que otros prefieren encarnar la versión de los 70 con los trajes brillantes y las icónicas patillas. Además, unos buscan la autenticidad absoluta, cuidando cada detalle de su voz y sus movimientos, mientras que otros se inclinan por la parodia, usando el humor como forma de homenaje. Lo cierto es que este fenómeno no tiene fronteras, estimándose que existe casi medio millón de imitadores de Elvis en todo el mundo. Pero lo más importante es que todos están unidos en mantener vivo el legado de un artista que trascendió la fama y se convirtió en una leyenda inmortal. Vaqueros de Filadelfia. Cuando piensas en vaqueros, los imaginas cabalgando por el campo con el sol en sus espaldas, y jamás piensas encontrarlos recorriendo zonas urbanas. Sin embargo, desde hace más de un siglo, los establos de la calle Fletcher de Filadelfia han servido como el lugar de una reunión de caballos y jinetes de todas las edades antes de salir a recorrer las calles de la ciudad. Los miembros del club comparten un entorno marcado por casas abandonadas, negocios y terrenos vacíos que han sido transformados en establos para los equinos. Por otra parte, los vaqueros urbanos afirman que los caballos les dan la oportunidad de alejarse de todo lo que ocurre en sus vidas, especialmente de la violencia, el desempleo y la pobreza que abundan en Filadelfia. No solo los adultos de la zona buscan en los caballos un compañero con quien compartir sus días, sino que los niños del vecindario también son animados a formar parte del club de equitación para mantenerse lejos de las pandillas que amenazan la tranquilidad de la ciudad. Kidcore. La nostalgia por la infancia fue la chispa que dio vida al Kidcore, una estética que se ha convertido en una de las tendencias más llamativas de la moda alternativa, con sus colores brillantes y referencias directas a los dibujos animados de los años 80 y 90 y también comienzos de los 2000. Este estilo gira en torno a la romantización de la cultura pop infantil que marcó a toda una generación de chicos que hoy son adultos. En sus inicios, el Kidcore se inspiraba principalmente en la moda de los años 90, pero con el tiempo, sus adeptos incorporaron elementos de los 80 y de los 2000, creando una mezcla única que celebra décadas enteras de recuerdos. En cuanto a la estética, los tonos de arcoíris dominan la paleta de colores, convirtiéndose en el sello inconfundible de este movimiento. A eso se le suman las camisetas con personajes de caricaturas y videojuegos clásicos, siendo esas piezas que despiertan una sonrisa inmediata en quienes crecieron viendo series animadas en televisión o pasaban horas jugando en sus consolas de Nintendo o PlayStation. Los fanáticos también agregan que el Kidcore no es solo ropa. En realidad, es un viaje a la niñez que les sirve como una forma de revivir momentos simples y felices a través de la moda. Lo mejor es que no requiere grandes inversiones y solo basta con una camiseta colorida o estampada con tus personajes favoritos, unos jeans vintage y accesorios divertidos para tener un look auténtico. Van Life. Los nómadas modernos dejaron atrás la rutina de casas y apartamentos para abrazar un estilo de vida en constante movimiento, que les permite viajar sin rumbo fijo, recorriendo carreteras interminables y durmiendo cada noche en un lugar distinto. Eso significa que su refugio es una van convertida en hogar, que suele incluir una cama, un baño diminuto y estantes para guardar lo esencial.
Sin embargo, la vida en la carretera no está exenta de preocupaciones, ya que los llamados van lifers saben que sus mayores temores son quedarse sin combustible o no encontrar un sitio seguro donde estacionar en medio de paisajes desconocidos. Para muchos, subirse a una van y lanzarse a la aventura no es un simple viaje, sino una filosofía de vida que representa la libertad de escapar de la rutina, de no estar atados a un trabajo de oficina de 9 a 5 y de poder reinventar cada día desde un nuevo horizonte. En cambio, otros adoptan esta vida por razones prácticas, al no poder costear un auto y un apartamento a la vez, así que optan por fusionar ambas necesidades en una sola posesión. Las vans utilizadas para esa travesía son tan variadas como sus sueños. Algunas son verdaderas casas rodantes de lujo, con espacio suficiente para una mascota, mientras que otras son pequeñas y nostálgicas Volkswagen Bus, similares a las que usaban los hippies en los años 60. En cualquier caso, lo que las define no es el tamaño, sino la promesa de libertad, aventura y la posibilidad de despertar cada día con un paisaje distinto frente a sus ventanas. Pin-up. Cuando Estados Unidos entró en la Guerra Mundial en 1941, el país necesitaba más que armas y estrategias, ya que también hacía falta levantar la moral de los soldados, pilotos y marineros que combatían lejos de casa. Fue entonces cuando las revistas comenzaron a llenar sus páginas con imágenes de modelos curvilíneas que encarnaban el ideal femenino de la época y se convirtieron en un símbolo de esperanza y motivación. Pero el verdadero estallido llegó a finales de los años 40 con la aparición de Marilyn Monroe, quien revolucionó la cultura popular y marcó el inicio del boom de las modelos pin-up. Durante los años 50, esas chicas dominaron las portadas de revistas y las películas de Hollywood, pero con la llegada de los profundos cambios sociales y culturales de 1960, el pin-up quedó relegado a la memoria, opacado por nuevas corrientes de moda y pensamiento. Lejos de desaparecer, el pin-up renació en el siglo XXI, gracias a un creciente grupo de fanáticas que encontraron en él una ventana al pasado. Vestidos que realzaban las curvas, pantalones de cintura alta, labios intensamente rojos y peinados ondulados volvieron a brillar, transformando el estilo en una subcultura que mezcla nostalgia y empoderamiento. El epicentro de este renacer es el Festival Viva Las Vegas, celebrado cada año en la Ciudad del Pecado. Allí, entusiastas y modelos rinden homenaje no solo a la moda y el glamour de los 40 y 50, sino también al espíritu rebelde del rock and roll que sigue vivo entre los fanáticos que adoran todo lo relacionado con aquella época. Maximalismo. Como bien lo indica su nombre, es un estilo que rompe con la sobriedad y se revela contra el minimalismo con una esencia clara: apostar por lo grande, lo abundante y lo excesivo. Aquí no hay espacio para la sutileza, sino para el brillo, la exuberancia y la libertad creativa, donde cada prenda, cada accesorio y cada color son protagonistas, coexistiendo en un mismo espacio para crear un impacto visual inconfundible. Su época dorada tuvo lugar en la era victoriana, cuando la opulencia era la definición de elegancia. Pero con el paso del tiempo y la llegada de nuevas corrientes artísticas, el maximalismo fue relegado al olvido, al ser eclipsado por la simplicidad del minimalismo. Sin embargo, en el presente, esta corriente resurge con fuerza, conquistando tanto la moda como la decoración de interiores. Lo mejor de todo es que el maximalismo invita a experimentar sin miedo, ya sea joyería en abundancia, a accesorios llamativos, colores vibrantes y capas de ropa que, lejos de parecer caóticas, se convierten en una auténtica declaración de estilo. Dentro de sus mayores exponentes estuvo la legendaria Iris Apfel, una diseñadora que durante más de 70 años demostró que la autenticidad puede convertir el exceso en arte, a través de un estilo que era un verdadero carnaval de colores, texturas y formas. Además, esta diseñadora fue la representación perfecta de lo que significa vivir bajo el lema maximalista, de no temer al demasiado, porque allí mismo se encuentra la belleza. Neo-victoriana. El reinado de la reina Victoria, que se extendió por 63 años, fue un periodo que transformó por completo a Gran Bretaña y al mundo. Durante ese tiempo se vivieron revoluciones sociales, descubrimientos científicos asombrosos y nuevas corrientes artísticas que marcaron la historia. Aunque ya pasaron más de 120 años desde el final de la era victoriana, existe un apasionado grupo de personas que se niega a dejarla atrás y han decidido revivirla en pleno siglo XXI. Para esos entusiastas, la moda es uno de los pilares fundamentales. Por su parte, las mujeres recrean los corsetes ajustados, los vestidos amplios y voluminosos, cargados de encajes y detalles, mientras que los hombres se visten con trajes formales de chaleco, corbatas de lazo, sombreros de copa y relojes de bolsillo, tal como dictaban las normas de elegancia de aquel tiempo. Pero la devoción por esta época no se limita únicamente a la vestimenta. Algunos fanáticos llevan su pasión aún más lejos, rodeándose de herramientas, vehículos y muebles originales del siglo XIX, por lo que no es raro encontrarlos montando antiguas bicicletas de gran rueda delantera o decorando sus hogares con sofás victorianos, lámparas de gas, candelabros y adornos antiguos. Incluso hay quienes renunciaron a la modernidad para dar mayor autenticidad a su estilo de vida y escriben con pluma y tinta, utilizan máquinas de escribir en lugar de computadoras y prefieren la calidez de la luz de las velas antes que la electricidad y las lámparas modernas. Hooligans.
Los vecindarios de la clase trabajadora de Londres, Manchester, Liverpool, Glasgow y varias ciudades del Reino Unido fueron el escenario donde nació una de las subculturas más temidas y polémicas de la historia del fútbol. Esos ultrafanáticos, que no se conformaban con alentar a su equipo desde las gradas, mezclaron su pasión con la violencia y enfrentamientos brutales contra las hinchas rivales, convirtiendo cada partido en un campo de batalla. Si bien se tiene registro de su existencia desde la década de 1880, con el surgimiento de las primeras competiciones de fútbol en Inglaterra y Escocia, fue en los años 70 cuando el fenómeno alcanzó un nuevo nivel. Allí los hooligans adoptaron un estilo de vida marcado por la violencia, la rivalidad extrema y la idea de defender el honor de su club a cualquier costo, lo que rápidamente los convirtió en una amenaza temida en todo el continente europeo. En los años 80, los hooligans se organizaron en grupos reconocidos por su brutalidad y disciplina callejera, tales como los Chelsea Headhunters, el Red Army del Manchester United y The Arkings de Liverpool, trayendo como consecuencia que los estadios y las calles se convirtieran en los escenarios de duras batallas entre hinchas e incluso miles de ellos fueron expulsados de por vida de los partidos y hasta los mismos clubes pagaron las consecuencias de las acciones violentas de sus hinchas. El punto más oscuro llegó en 1985 con la tragedia de Heysel, cuando un grupo de hinchas de Liverpool atacó a los seguidores de la Juventus en la final de la Copa de Europa, provocando estampidas y escenas de terror que dejaron 39 muertos. Como castigo, todos los clubes ingleses fueron baneados de competiciones europeas por 5 años e hicieron del fútbol un deporte reconocido a nivel mundial por el fanatismo extremo. A partir de entonces, la policía intensificó sus esfuerzos, implementando fuertes medidas de seguridad que lograron disminuir la violencia, pero el recuerdo de los hooligans aún permanece como una advertencia del lado más oscuro del fútbol. Motociclistas. La cultura motera tal y como la conocemos hoy en día tiene sus raíces en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres regresaron del frente y buscaban una forma de escapar de su rutina y del peso de lo vivido en combate. Fue entonces cuando marcas como Harley Davidson, Indian y Triumph comenzaron a promocionar sus motocicletas como símbolos de libertad, que permitían recorrer el camino sin destino fijo, con el viento en el rostro y la sensación de independencia como compañera. Lo que empezó como una simple afición, pronto se transformó en una subcultura única. Entre finales de los años 40 y comienzos de los 50, cuando las motocicletas formaron sus primeros clubes. Entre ellos destacaron los Hells Angels, fundados en California por veteranos de la guerra, cuyo estilo de vida marcado por la hermandad y la carretera se expandió con rapidez, dando lugar a capítulos afilados en distintas partes del mundo. Con el paso del tiempo, otros grupos como los Bandidos y los Mongols también surgieron, llevando consigo una polémica reputación. Y aunque en ocasiones la policía los catalogó como organizaciones criminales, gran parte de sus integrantes defienden que no son más que clubes apasionados por las motos, unidos por un mismo espíritu de rebeldía y camaradería. En cuanto a su vestimenta, los jeans y las chaquetas de cuero se convirtieron en un uniforme no escrito. Sin embargo, cada club añade su propia identidad a través de parches y logos que no solo representan al grupo, sino también pueden marcar el rango y la jerarquía de cada miembro. Dark Academia. Esta es una subcultura que gira en torno a la literatura clásica, la fascinación por el reconocimiento y la pasión por el aprendizaje. Con la diferencia que dentro del amplio espectro de la llamada Academia Aesthetic, esta vertiente se distingue por su inclinación hacia lo oscuro y lo gótico, con claras influencias de la cultura de la clase alta europea del siglo XIX. Los adeptos a la Dark Academia valoran una educación liberal que rescata disciplinas casi olvidadas, como el latín, la retórica o el estudio de las obras clásicas. Además, en un mundo donde muchas veces aprender se percibe como tedioso, esa subcultura lo transforma en un acto de misterio, de romanticismo intelectual y de búsqueda constante de respuestas. Para sus seguidores, sumergirse en los textos antiguos o debatir ideas filosóficas no es aburrido, sino una forma de dar vida a una curiosidad inagotable que conecta pasado y presente. Con respecto al vestuario, los seguidores de este estilo adoptan prendas inspiradas en la clase alta europea de distintas épocas, con grandes influencias del estilo preppy, propio de los colegios privados de Nueva Inglaterra o instituciones como Oxford y Cambridge. Por ende, los chalecos de punto, los suéteres sobre los hombros y las faldas a cuadros evocan ese aire académico tradicional. Por otra parte, los estereotipos de los profesores de humanidades del siglo XIX y XX también son esenciales, pues las chaquetas de tweed, las bufandas largas y los zapatos de corte clásico se han convertido en piezas icónicas para todo fanático de la Dark Academia, dando como resultado una estética que celebra la moda y la nostalgia por un mundo intelectual donde el conocimiento era un símbolo de estatus y misterio. Metaleros. Los fanáticos del heavy metal son conocidos como metaleros o metalheads, siendo este último un nombre que nació de la costumbre de mover la cabeza con violencia al ritmo de la música durante los conciertos, en un gesto conocido como headbanging.
Si le preguntas a cualquiera de ellos sobre los orígenes del género, afirman que Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple sentaron las bases de un sonido poderoso y rebelde que más tarde influenció a gigantes como Iron Maiden, Metallica, Megadeth y Judas Priest. En cuanto a la moda de los metalheads, es sencilla pero inconfundible, porque consiste en camisetas con el logo de sus bandas favoritas, jeans gastados o rotos, botas de combate y por supuesto la clásica chaqueta de cuero conforman el uniforme básico. A esta imagen se le suman el cabello largo y desordenado, además de piercings y tatuajes que se incorporaron con fuerza en las generaciones posteriores. Uno de los elementos icónicos dentro de la cultura metalera es la llamada chaqueta de batalla, una prenda personalizada y cubierta de parches con logotipos, portadas de álbumes y símbolos que representan el linaje musical de cada fan. Cada chaqueta es casi como un manifiesto personal o una bandera de identidad que cuenta la historia de los conciertos y bandas que han marcado la vida del portador. Aunque comparten una esencia en común, los metalheads no son un grupo uniforme, ya que este género musical dio lugar a variantes estéticas y musicales como el death metal, un estilo más oscuro y agresivo, o el viking metal, que se inspira en la mitología nórdica y se refleja en vestimentas guerreras y cabellos trenzados. Reggae. Suecia es un país que solemos asociar con paisajes nórdicos, nieve y modernidad, pero guarda un secreto sorprendente, porque allí late con fuerza una pasión por los autos estadounidenses de los años 50, 60 y 70. Esa devoción existe gracias a los Reggae, un grupo de entusiastas que mantiene viva la cultura americana de mediados del siglo pasado, marcada por el rock and roll, la moda pin-up y por supuesto los autos salidos de las fábricas de Detroit. Lejos de ser una tendencia reciente, la subcultura reggae nació en la década de los 50, cuando los jóvenes suecos, inspirados por el estilo greaser norteamericano, adoptaron chaquetas de cuero, peinados engominados y vestidos pin-up para lanzarse a las calles a bordo de sus autos clásicos y expresar su rebeldía e inconformidad con las normas sociales establecidas. Un factor clave en la consolidación de esta cultura fue la situación económica. Mientras gran parte de Europa fue devastada por la Segunda Guerra Mundial, Suecia salió relativamente indemne, permitiendo que sus jóvenes tuvieran el poder adquisitivo para acceder a automóviles que en otros países eran inalcanzables. Hoy en día el país escandinavo se convirtió en el mayor importador de autos clásicos estadounidenses y todo se lo debe a los Reggae, cuyo fervor se hace evidente en eventos como el Power Big Meet, un festival que reúne a más de 15,000 autos clásicos Ford, Chevrolet y Cadillac y que convierte a Suecia en un verdadero templo del rock and roll y de la cultura automotriz estadounidense. Ahora cuéntame, ¿perteneces a alguna subcultura? Deja tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, acá te dejamos dos videos que seguramente te encantarán.